El Frente Amplio y el gobierno defendieron la gestión del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, tras los incidentes que terminaron lamentablemente con 2 hinchas fallecidos hace algunos días en el Estadio Monumental. Esto frente a la acusación constitucional anunciada por la oposición. Para hablar de este tema, de las primarias, estamos en contacto con la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, bien, diputada. ¿Cómo ve usted? Recién escuchábamos las declaraciones hace un ratito del delegado tras su comparecencia en la comisión investigadora frente al caso que yo le mencionaba. ¿Cómo ve usted esta acusación? Ya llevamos varias acusaciones. Finalmente termina haciéndolo el delegado presidencial, pero vuelvo a decir, el delegado presidencial se tiene que basar en los informes que le da Carabineros, y aquí hay una falla que hay que investigar hasta el fondo. Diputada, ¿por qué debiese haber un cambio ahora? Este es un tema, usted lo reseñaba un poco en la respuesta anterior, que venimos conversando en nuestro país hace ¿cuánto? 30, 40 años, y tuvo que pasar esto para que de verdad uno vea, ojalá que ahora. ¿Por qué debiese ser distinto ahora? Hemos visto la relación entre los barristas, con las dirigencias, incluso con el mundo político en otras décadas, una cercanía bastante peligrosa. ¿Cómo ve usted? ¿Por qué debiese ser ahora el momento del cambio? Muchos de los que vamos al estadio toda la semana, de verdad desconfiamos. O sea, y con toda razón, porque la verdad es que después de cada tragedia, y déjeme decirle que varias de ellas tienen como espacio, lugar en que se produjo esto, el Estadio Monumental, que en realidad es un riesgo público, tanto en el estadio como afuera del estadio. Pero ¿por qué va a cambiar esto? Yo creo que varias cosas. Primero, porque hoy día hay un mayor conocimiento, y lo explicaba la otra vez el ministro Cordero en la televisión, de los cruces que hay entre sectores de las barras bravas con crimen organizado, con bandas criminales en territorio. Y eso hoy día lo estamos conociendo mucho más, y por lo tanto se han anunciado una serie de medidas allí. Segundo, porque creo que hay una determinación y una convicción por parte del gobierno a hincarle el diente a la responsabilidad de los clubes. Como usted dice, claro, esto lo hemos visto muchas veces, y los clubes se comprometen y se comprometen, pero al final de cuentas tenemos un problema en el ingreso, tenemos un problema con lo que sucede adentro, tenemos un problema con la infraestructura, y tenemos un problema también con lo que sucede alrededor del estadio, de lo que no se hace cargo los clubes, que son los principalmente llamados a esa seguridad. Sí, diputada, usted apuntaba directamente al Estadio Monumental. ¿Por qué cree usted que el Estadio Monumental, inaugurado en 1989, es un riesgo público, es un peligro público? ¿Por qué este estadio en particular? Porque en Santiago tenemos Estadio en Independencia, en Santa Laura, está el Nacional, tenemos el Bicentenario en la Florida, tenemos varios estadios, se va a inaugurar el Claro Arena en la comuna de Las Condes. ¿Por qué el Monumental es particularmente peligroso? Bueno, yo creo que todos sabemos y recordamos lo que ha pasado cuando en el 93 se cayó una marquesina, cuando después el 2020, si no me equivoco, una tribuna. O sea, hay un problema de infraestructura y de falta de inversión de los clubes. O sea, recordemos que este es un negocio muy lucrativo, además de ser obviamente una pasión para los hinchas, que bien por ello, pero es un negocio lucrativo que por lo menos exige que devuelvan la mano los clubes respecto a esto. Y ahora incluso anunciaron un mejoramiento de la infraestructura para el Monumental. Sin embargo, no se hacen cargo de la escoba que queda alrededor, antes, durante y después del partido, y que hace que los vecinos, por ejemplo en Macul, no duerman tranquilos, se vean sujetos a que personas, digamos, ya sea por alcohol, ya sea por droga, etcétera, entren a veces en sus patios, les roben, etcétera. ¿Pero por qué se da en particular en este estadio? Uno le insisto al punto, uno que va al estadio, generalmente el Monumental uno genera ciertos resquemor respecto a otros estadios. ¿Por qué en este barrio en particular? ¿Por qué en este estadio en particular? Porque me imagino, y uno ha visto en la práctica, que el entorno monumental es muy distinto de hace 35 años que hoy día, cuando se inaugura el estadio. Y obviamente todas las urbanizaciones van cambiando. ¿Por qué usted ve que en este caso en particular es más peligroso que en otros? Yo creo que, bueno, Colo-Colo congrega a una alta cantidad de hinchas, es un club de fútbol popular. Pero la U llena también el Estadio Nacional y no pasa lo mismo. También lo llena, pero ahí puede haber, y aquí me estoy... defiéndala. No, jamás, en mi caso jamás.
en lo futbolístico. Aquí me estoy aventurando, digamos, pero también hay que entrar a investigar cuál es la colusión de las sociedades anónimas con ciertos piños dentro de las garras, etcétera, que se ven finalmente hinchas que están vinculados a actividades delictuales. Yo creo que ahí hay una relación perversa que hay que empezar a transparentar y me parece que eso ha sido bien claro el ministro de Seguridad, que es lo que va a hacer este gobierno. Sí. Diputada, ¿qué rol aquí juega el Estado? Porque hemos hablado, yo coincido mucho con usted, aquí la responsabilidad de los clubes, del mundo privado, de la sociedad anónima, en invertir en seguridad en el estadio, pero también hay un entorno, también hay una labor de control de orden público, también hay una labor del Estado, de Carabineros, del gobierno de turno, sea que sea. Porque claro, si el privado no cumple, muchas veces porque puede haber una ley o puede haber una legislación o puede haber lo que sea que al final es demasiado laxa o finalmente no se hace cumplir. No, no. En este caso, Andrés, es bien estricta la ley respecto de los clubes y prefieren pagar multas a invertir en seguridad. Obviamente, y las multas las pagan, yo creo que hasta con una sonrisa, porque es mucho menos de lo que reciben por cada evento masivo. La ley de verdad no está pegando donde duele, entonces. Exactamente, y por eso hay varias iniciativas acá en el Parlamento para hacer que duela el incumplimiento de la ley. Y por otro lado, también en el Senado hay un proyecto de ley que mejora las condiciones de seguridad y tengo entendido que el gobierno les va a poner urgencia a esas leyes, justamente porque hay que ponerle coto a esto. Sí, mire, yo soy hincha de la U, como le decía, pero quiero ir al estadio tranquila y quiero poder llevar a mis sobrinos, mis nietos, lo que sea. Y eso no está pasando el día de hoy. Entonces, la verdad es que lucrar del fútbol en estos términos, la verdad es que no vale la pena, porque lo único que estamos haciendo es incentivar este tipo de cuestiones. Diputada, la quiero llevar a otro tema, la quiero llevar a las primarias. ¿Cómo ve usted lo que se está generando en el oficialismo? Estas candidaturas que uno ve, por lo menos en los números, se mantienen bien parejas. Janet Jara, Gonzalo Vinter, Carolina Toá, por lo menos son los tres nombres que van apareciendo con mayor fuerza. ¿Cómo ve usted esto en el contexto también del fuego amigo al gobierno? Porque van a tener que diferenciarse y van a tener muchos que pegarle al gobierno, si tienen que diferenciarse de alguna manera. ¿Cómo ve usted ese fuego amigo entre las posturas del oficialismo? Bueno, yo creo que primero digamos que es una primaria sumamente atractiva en términos de que hay liderazgos en cada uno de los sectores y partidos que postulan a sus candidatos y candidatas, qué duda cabe. Segundo, me parece que también es un punto a favor que prácticamente todos ellos tienen que ver o han tenido que ver o participan de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric y ciertamente no va a ser fácil, digamos, diferenciarse más que con las propuestas. Y yo creo que la mayoría de los candidatos y candidatas que van a nuestra primaria han planteado grados más, grados menos, que hay una suerte de continuidad, pero que también buscan cambios que no se pudieron hacer, cambios que reflejan mejor la tendencia o el mundo del que provienen. Por lo tanto, yo creo que no es tan fácil diferenciarse del gobierno y si lo hicieran estarían negando una realidad evidente. Tenemos a una ministra de Seguridad, digamos, que fue la mano derecha de Gabriel Boric, tenemos a la ministra Jara con un gran logro en la reforma de pensiones, tenemos a mi candidato que es Gonzalo Vinter, que obviamente es una persona frente amplista de pura cepa, por ponerlo de alguna manera, y que también está muy vinculado, digamos, a lo que ha sido la ruta de este gobierno. Y Paulina Bodanovich, que a lo mejor tratará de diferenciarse más porque no ha tenido un cargo en el gobierno, pero la verdad es que el Partido Socialista tiene al ministro del Interior y al ministro de Hacienda nada menos en este gobierno. Sí, a su juicio, en el caso de Vinter, uno ve por lo menos en el discurso de quien está más cerca del actual gobierno, trabajó incluso en las campañas de diputados el presidente Boric allá en Magallanes. ¿Cómo ve usted esa cercanía? ¿Le juega a favor o en contra en una primaria? Porque es distinto cuando uno va a una primera vuelta, un escenario muy distinto, una primaria. Eso a Vinter, a su juicio, ¿lo juega a favor o lo juega en contra?
Le juega totalmente a favor. ¿Por qué? Totalmente a favor, porque efectivamente él refleja lo que es un mundo frente amplista, que además es uno de los partidos más grandes hoy día en Chile, y por lo tanto se hace cargo de lo que ha sido la trayectoria del Frente Amplio y también de los aprendizajes que ha tenido el Frente Amplio en estos años. Y en ese sentido, déjeme decirle que la militancia del Frente Amplio es muy fiel y leal y se moviliza por sus candidatos. ¿Cuánto se parece el Frente Amplio y sus propuestas del 11 de marzo del 2022 al Frente Amplio ahora? Yo creo que se ha mantenido lo que son, digamos, hacia dónde queremos ir, pero claramente pasar por el gobierno significa gobernar un país real. Exactamente, sí, es un baño de realidad, digamos, y a mucho orgullo, porque para una generación que no había tenido la posibilidad de gobernar, entrar a gobernar ha sido un aprendizaje, y en ese sentido el Frente Amplio de hoy, con un mismo devenir histórico, digamos, y con una utopía o un deseo de un mejor país, hoy día está mucho más preparado de lo que estuvo en sus inicios. ¿Es un frente menos utópico? Es que ya, pucha, todo el mundo habla de la decadencia de las utopías. Yo sigo siendo una persona que cree en utopías, pero las utopías también se van construyendo sobre un país real. Y me parece que ese es el aprendizaje que tenemos como Frente Amplio. Sí, diputada Frías, ¿es una ventaja tener primarias? Porque al frente no van a haber primarias y hay un ir y venir bastante confuso. ¿Cómo ve usted? ¿Es una ventaja y cómo ve lo que está pasando en la oposición? O sea, para el oficialismo de todas maneras es una ventaja, porque el candidato o la candidata que salga va a tener el apoyo de todos los partidos que no se saquen los detrás, ojos, pues. Yo creo que exprima un espíritu unitario, es un aprendizaje que tiene incorporado, digamos, el mundo del progresismo, y en general va a significar, yo creo, una alta participación. La gente está expectante justamente a esto que usted llama las diferencias, que van a ser diferencias dentro de un mismo marco. Y digo lo del marco porque si hay una cosa que va a ser común es un programa, y eso no se ve al otro lado. No se ve cuál es el programa de la derecha, no se ve unidad de la derecha. O sea, lo que se ve hasta ahora es una candidata que está bien posicionada, pero que ha ido bajando también, dado los chascarros, digamos, de la semana pasada, pero no se ve capacidad de gobernabilidad en la oposición. Y eso obviamente que nos preocupa, porque eventualmente lo que uno quiere para Chile es que las personas que gobiernen, si es que llegan a ser gobierno, tengan la capacidad de gobernar y no se le empiecen a descolgar la gente a los 2 meses, a los 3 meses. O sea, todo está resultando bastante espurio en el mundo de la derecha. Diputada Lorena Frías del Frente Amplio, le agradecemos este espacio, este diálogo. Pasamos desde el fútbol hasta las primarias. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias a ti, Andrés. Chao, chao.